Todavía recuerdo hace muchos años atrás, como si hubiera sido ayer, dice la canción, cuando estaba sentado en una fila de la iglesia y yo recién venía llegando a la comunidad cristiana, cristiana protestante. Estoy pensando que deben ser 25 años atrás, 26 años atrás, más o menos. Y recuerdo que todos los años, si no recuerdo mal, era en septiembre u octubre, por ahí, todos los años se conmemoraba y se celebraba el mes de las misiones. Y esto era a lo largo de todo Chile, la iglesia donde yo participaba. Y era súper interesante porque siempre en los meses habían diferentes énfasis. Por ejemplo, desde que tengo uso de memoria, el mes de septiembre ha sido considerado el mes de la Biblia. No estoy muy seguro si octubre era el mes de las misiones, pero siempre iban como cerca, o quizás era a principio de año, no lo recuerdo. Pero era el mes de las misiones. Y recuerdo que siempre se ponían carteles dentro de la iglesia y se nos invitaba a hacer varias cosas en relación a las misiones. Primero era orar por los misioneros y por los que estaban haciendo la misión. Segundo era ofrendar para los misioneros. Y en tercer lugar estaba el ir como misionero a algún lugar. Era muy especial porque a veces venían misioneros de otros lugares del mundo o de otros lugares de Chile y nos contaban las famosas historias de los misioneros. Y wow, uno quedaba como obnubilado con estas historias. Y muchos seguramente engancharon con esta idea de las misiones para ir y hacer discípulos. Recuerdo que unos años después, cuando fui al seminario, me encontré con este tema de nuevo. En el seminario habían 3 carreras que uno podía estudiar. Una era el bachiller en teología, que siempre los que iban a estudiar como el bachiller en teología como que miraban un poquito en menos a los que iban a estudiar las otras carreras que se las voy a contar ahora. Entonces el bachiller en teología se supone que era más duro, era más exigente, era más académico, porque además ahí se estudiaban los 2 idiomas bíblicos, ¿no? Un año de hebreo, un año de griego, más otros distintos ramos con nombres extraños de esos que a nosotros los pastores nos gusta decir para impresionar, ¿no? Entonces teníamos distintos tipos de exégesis en el bachiller de teología. Después de este bachiller en teología venía el bachiller en pastoral, que era en relación a la teología un poquito más fácil si se quisiera, y era para los que iban a estudiar para ser derechamente pastores. Los que íbamos a estudiar el bachiller en teología, como que no teníamos muy claro qué queríamos ser. Algunos, evidentemente, estudiar bachiller en teología era porque querían seguir la carrera teológica, y todo sueño teologal de aquellos tiempos y incluso del día de hoy, todo sueño del que estudiaba teología era como finalmente vivir su vida en una oficina, con un lindo escritorio, con una gran biblioteca y con una mirada, con una vista hacia un jardín frondoso, verde y bien cortado. Esa era como la máxima aspiración de los que iban a estudiar el bachiller en teología. Yo me acuerdo que todavía no sabía muy bien qué quería hacer, pero tenía esta idea de que me encantaba estudiar la Biblia y que quién sabe, quizás alguno podía llegar, en algún momento podría haber llegado a ser teólogo. No tenía intenciones de ser pastor en ese tiempo, 20 años atrás. Y bueno, recuerdo que de esa camada, ¿no? de compañeros que estudiamos el bachiller en teología, si mal no recuerdo, uno se fue al extranjero porque aquí en Chile no se podía estudiar teología a ese nivel, ¿no? Uno se fue al extranjero y por ahí va, digamos, ¿no? Y éramos un montón. Bueno, después estaba entonces el bachiller pastoral, que era lo que todos íbamos, o los que iban a estudiar, los que sí querían ser pastores y que sus iglesias habían mandado para que sean pastores, ¿no? Era un poquito más fácil que el anterior porque, por ejemplo, no contemplaba hebreo y tenía un poquito de griego, etcétera, y más ramos pastorales de administración eclesiástica. Y al final de esta cadena alimenticia teológica estaban los que iban a estudiar misiones.
Y bueno, los que iban a estudiar misiones siempre se les veía como un poquito así como por encima del hombro, ¿no? Ellos van a estudiar misiones, ¿no? Y había como cierto desdén frente a los estudiantes de misionología, se llamaba en ese tiempo. Porque no tenía que ver con lo académico. Y como en Occidente hemos elevado la cuestión académica a una especie de lugar santo, es como una santificación, ¿no? El que tiene más grados académicos, no importa si tiene la escoba en su vida, ¿no? Tiene grados académicos. Y eso es como que es más importante que cualquier cosa. Sin embargo, con el tiempo me he ido dando cuenta que en realidad la vida es más importante que el grado académico. Pero bueno, y recuerdo que conversaba con los que iban a estudiar a misiones y era así como, sí, tú vas a estudiar misiones. Uno realmente es odioso cuando estudia teología, ¿no? Y yo agradezco la paciencia de mis pastores en ese tiempo, porque yo tengo que haber sido bastante desagradable con teología un poquito en el cuerpo, ¿no? Que tampoco es gran teología, hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Parte de mi historia, ¿no? Y parte de lo que ocurre detrás de cámaras en los seminarios, protestantes o evangélicos. Porque resulta que la lectura del día de hoy, titulada en nuestras Biblias como la Gran Comisión, es justamente el sentido absoluto de lo que nosotros debiéramos pensar, reflexionar y hacer respecto a nuestra fe. Está al final del Evangelio de Mateo y se conoce justamente como la Gran Comisión. Y en este mes que yo les contaba hace 25 años atrás, cuando celebramos el mes de misiones, era el texto que se predicaba, pero absolutamente, era el texto clave, el texto insigne de ese mes de las misiones, donde tú podías participar orando por los misioneros, ofrendando para los misioneros, o yendo como misionero. Acabamos de escuchar la lectura de estos 4 versículos que de alguna forma han movido el quehacer de las misiones a lo largo de toda la historia. Resulta curioso, fíjense que nos ha pasado un poco como nos pasó con la educación. Aquello que es lo más importante en una sociedad como la nuestra, finalmente quedó como rezagada, como en el último lugar. Cuando yo he leído algunos informes, por ejemplo, de los profesores de Finlandia, ¿no? Finlandia, el típico modelo que uno quisiera alcanzar en términos de educación. Y no es solo una mirada mía. Yo en el colegio alemán tuve una alumna que venía de Finlandia y le preguntaba si realmente era todo como decían las noticias, ¿no? Y era así, era exactamente así. Los profesores de primer nivel, recreos largos, muy pocas pruebas, con mucho tiempo para jugar en las tardes, como era nuestra educación finlandesa de niños, ¿no? Que teníamos clase en la mañana o teníamos clase en la tarde y jugábamos todo el resto del día. Ese modelo finlandés que después se acabó y ahora los niños pasan gran parte del tiempo en el colegio. Y ella nos contaba que sí, recreos largos, mucho trabajo de investigación tipo juego en las aulas, no tantas horas de trabajo, muy pocas tareas, una evaluación que no tiene que ver con, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en nuestro país o en estos lados del mundo, el que va a estudiar para profe es como que el que no le alcanzó el puntaje en términos generales, ¿no? Como los profesores vistos como bien alejaditos de la mano de Dios, como decía mi abuelita. Y sin embargo, debería ser lo primero. Deberían ser los mejores, deberían buscar el puntaje más alto, ¿no? De 750, 800 puntos para arriba para que pueda ser profesor. O sea, tener lo mejor en el mundo de la enseñanza, con un sistema educativo, y no dudo que hay profesores que tienen una capacidad enorme, creativa, de trabajo, colaborativo, etc. Los hay, por supuesto. Con misiones pasó lo mismo. Las misiones deberían haber sido el elemento fundamental de la iglesia. Y sin embargo, en los seminarios es como el pariente pobre, ¿no? El patito feo de la enseñanza. Jesús lo colocó aquí, o mejor dicho, el evangelista puso aquí como corolario
del Evangelio la famosa Gran Comisión. Y dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban de esto, ¿no? El texto no nos deja muy claro sobre qué dudaban. No sabemos si dudaban sobre adorar a Jesús, o dudaban sobre venir a este lugar, o dudaban sobre el ministerio. Simplemente dice que dudaron, ¿no? Uno tiene que dejar ahí los puntos suspensivos y asumir que ahí hay un texto un poquito confuso. Jesús se acercó entonces a ellos y les dice esto. 2 versículos, ¿no? 3 versículos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es lo primero que Jesús dice. Ahora nos explicará por qué dice eso, ¿no? Por tanto, porque le han dado poder, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este corolario que está al final del texto del Evangelio de Mateo, lo hemos transformado en alguna forma también en el final, en lo último de nuestra enseñanza cristiana y teológica. Id y haced discípulos. ¡Qué difícil! ¡Pero qué difícil! Hay algunas iglesias que han transformado esto en una empresa. O lo han visto esto de manera empresarial. Y esto no es una crítica, simplemente quiero mostrarles cómo ha funcionado este mandato en distintas comunidades y en distintas iglesias. Hace muchos años, bueno, no tantos, yo creo que fines de los 90, surgió un movimiento que se llamaba el G12 en toda la iglesia de América Latina. Este movimiento G12 provocó la explosión, literal, explosión de crecimiento de muchísimas iglesias en Latinoamérica. ¿Y en qué consistía? En que un pastor tomaba 12 personas, los discipulaba, les enseñaba, pasaba tiempo con ellos, y después cada una de estas 12 personas, cada uno de ellos tomaba 12 más. Y cada uno de esos 12 tomaba 12 más. Fíjense, era un crecimiento exponencial. Por supuesto, había todo un aparataje técnico, había todo un aparataje discipular detrás de esto, y iglesias que partían con 100 personas terminaban con 4.000, 5.000 personas. Este es un modelo, no estoy diciendo que es el modelo para ganar discípulos, pero entre nosotros, quizás la pregunta que deberíamos partir haciéndonos no es por qué no hacemos esto, porque tampoco puede ser, el cristianismo tampoco puede ser una carga para que alguien se sienta culpable, ¿no? Pero no haces la gran comisión. Primero tenemos que mirar qué ocurre con nosotros. La primera pregunta que yo haría, si nosotros estuviéramos en una mesa, como a mí me gusta, ¿no? En una mesa de estudio, la primera pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cuál es tu propia gran comisión? ¿Tienes alguna gran comisión siquiera en la vida? ¿Tuviste alguna gran comisión? Porque fíjense que hay algo muy interesante que ocurre con nosotros. Todos nosotros tenemos un evangelio que predicar, todos, incluso aunque no vayas a la iglesia, incluso aunque seas ateo. De hecho, el ateísmo para el ateo es su buena nueva, ¿no? Como para los terraplanistas, la buena nueva es que el mundo es plano, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene un evangelio que decirle al otro. Primero se lo decimos a nuestros hijos, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, déjenme volver un poco más atrás. La buena nueva es aquello que nos ha salvado de alguna forma.
La buena nueva es aquello que nos ha logrado sacar de un lugar de oscuridad y nos ha llevado a algún lugar de luz. Entonces, la buena nueva se agranda, ¿no? La estamos sacando de alguna forma, para poder ver el ejemplo, la estamos sacando del plano bíblico y misionológico. Entonces yo le pregunto a ustedes, piensen, ¿qué ha sido lo que a ustedes les ha sacado de la oscuridad y les ha llevado a la luz? Y le aseguro que eso es su buena nueva. Y es más, le aseguro que eso es lo que usted predica. Todos somos predicadores de nuestras buenas nuevas. En el caso mío, se los quiero contar. A mí lo que me salvó, porque yo tenía ¿cómo es que dicen los médicos? Tenía un pronóstico bastante complicado en mi juventud. La verdad es que nadie sabía para dónde iba yo. Y yo tampoco sabía muy bien para dónde iba. Estoy pensando en los 15, 16 años. 14, 15 años. El pronóstico no era bueno. No era estudioso. No era disciplinado. Mi situación familiar y económica era wichi-wachi. Por lo tanto, el pronóstico, es decir, la proyección que se tenía de mi vida, digamos, era como que no sabemos qué va a pasar con este cabro. Así. Y de pronto, fíjense que esto es muy lindo. Pero me empecé a enamorar de los libros como mi abuela. Los abuelos son tremendamente importantes en la vida de nosotros. Mi abuela leía mucho y de pronto como que empecé a enganchar con los libros. Sí, esto tiene que haber sido como los 13, 14 años. Empecé a enganchar con los libros. Mi primera novela, ya la mayoría de ustedes lo saben, El Conde de Montecristo, que algún día espero comprarme una edición linda y de lujo para tener para mi vejez. Y empecé a enganchar con los libros. Nada más. Mi abuela me presentó a un amigo de ella que podríamos decir, una persona mayor, y su esposa, eran muy amorosos ellos, y él tenía muchos libros. Y yo me acuerdo que cada cierto tiempo iba a la casa de él y le decía, ¿cómo está don Santos? Porque así se llamaba. ¿Me puede prestar un libro? Y me prestaba un libro. Me leí todo lo de Alejandro Dumas en ese tiempo. Me encantaba. Quizás por eso siempre me creo como uno de los mosqueteros, ¿no? O el Conde de Montecristo, lo que sea. Y el enamorarme de los libros me sacó de la oscuridad hacia la luz. Es lo único que he tenido yo en la vida. Después conocí a Dios, por supuesto, pero en términos generales, ese fue mi buena nueva. Y de pronto me encuentro hoy día siendo padre de 3 hermosos y revoltosos hijos, y yo les digo, tienen que leer, tienen que leer. Y lo único que quiero inculcarles es la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es mi buena nueva. Eso es. Y hace pocos meses, 2 o 3 meses, todos quienes conocen mi familia saben que mi Gabriel tiene una forma de aprender distinta. Él aprende más lento, le molestan los ruidos, es muy especial. Y recuerdo que hace unos 2 o 3 meses, mi señora me mostró un video donde él estaba leyendo por primera vez. Obviamente, a mí me corrieron las lágrimas. Entonces, cuando yo me calmé después de eso, le dije a mi esposa, lo que a mí me sacó de la oscuridad a la luz fue leer. Y por lo tanto, escuchar a mi hijo leer sus primeras sílabas fue un tremendo rayo de esperanza para mí. Porque es mi buena nueva, es lo único que yo puedo transmitir. Después me encontré con Dios, o Dios me salió al encuentro, como dicen los poetas, y empecé a decir, bueno, no solo están los libros, sino que si te encuentras con Dios, Dios te termina de sacar de la oscuridad y te lleva a la luz. Eso es. Y sin embargo nosotros hemos puesto esta buena nueva como el patito feo, ¿no?
Nuestra religión ha sido tan masculinizada que todo lo que tiene que ver con la competencia y el logro lo hemos santificado, lo hemos pontificado. Pontificamos los doctores en alguna ciencia. Hemos pontificado lo académico. Y cuando nos encontramos con Jesús, Él mismo dice en un minuto: te doy gracias, Padre, porque no le mostraste esto a los académicos del mundo. En el texto del Nuevo Testamento dice a los sabios o a los entendidos, sino que se lo mostraste a los humildes. Y nosotros porfiadamente pontificamos a los sabios y a los entendidos cuando Jesús nos dice que no, que esta palabra, esta luz, este amor de Dios que se manifiesta en Jesús vino a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los que, llegado a un punto de su vida, ya no han recibido ninguna buena nueva. Ninguna. Entonces, por un lado, nos tenemos que preguntar: ¿cuál es la buena nueva que yo tengo para compartir con el mundo? ¿Qué es lo que me ha sacado de la luz a la oscuridad? Y le aseguro que eso usted se lo ha dicho. Si se encontró con un psicólogo que le ayudó a salir de la oscuridad a la luz, le aseguro que cuando usted se encuentra a alguien que está mal, le va a decir: oye, anda a ver ese psicólogo, qué bueno, ¿no? Porque te sacó de la oscuridad a la luz. Pero Dios nos sacó de la más profunda oscuridad y nos ha traído a la luz. Pero para poder hablar de eso, no lo podemos hacer desde nuestro conocimiento. El conocimiento que yo tengo bíblico hoy día no me sirve para hablarle a los otros de la luz de Dios. Lo único que a mí me sirve para hablarle a otros de Dios es que se me paren los pelos, que yo pueda sentir en el alma y en el espíritu que Dios sí está ahí. Entonces Jesús dice: miren, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les enseñé. O sea, era obvio, ellos estuvieron con Jesús. Pero ¿y qué pasa con nosotros? Que no estuvimos a los pies del Maestro. Que gran parte de lo que sabemos de Jesús está acá. Conocemos la historia, conocemos los evangelios, conocemos un atlas bíblico, conocemos la geografía bíblica, sabemos cómo interpretar un texto, bueno, a veces, no siempre. Sabemos cómo interpretar un texto, sabemos cómo mirar los idiomas antiguos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido una relación con Dios tan potente que nos permite hablarle al otro de eso? Porque el otro no va a recepcionar nuestro conocimiento. A lo más, si nosotros hablamos solo de conocimiento en esta gran comisión, lo más que vamos a lograr, nuestros años de estudio, de estudios bíblicos, de exégesis, de hermenéutica, de todo eso, a lo más que vamos a lograr en el otro es un: mira qué interesante. No más que eso. Por eso nosotros debemos buscar esta relación con Dios profunda, que nos recuerde que Dios está mucho más allá del conocimiento. Los discípulos la tenían de alguna forma bastante fácil, porque ellos estuvieron con Jesús, tocaron a Jesús. ¿Se acuerdan que hay un discípulo que dice que se recostaba en las piernas de Jesús? Miren cuánto amor había ahí, lo tocaban, lo podían oler, veían sus muecas, veían su risa, lo veían enojado. Escuchaban su mensaje, estuvieron ahí con él cuando él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu y los otros pobres, porque serán saciados. Imagínense cuando, ¿se acuerdan en el sermón anterior cuando la gente apretujaba a Jesús? Ellos estaban ahí. Nosotros hemos recibido una tradición, pero ¿cuántos han recibido la presencia de Dios? Tan iluminadora, tan tranquilizadora y tan esperanzadora, que le podemos contar al otro: mira, Dios es real, absolutamente real. Jesús nos manda no a transmitir un conocimiento, eso lo hacen muchos.
Ni siquiera necesitas creer para contarle a otros de Dios. Pero eso no provocará nada en el otro. Transmitirle conocimientos a otro solo hará que el otro diga, wow, qué interesante. Solo si vivimos con Dios y se nos paran los pelos y nos emocionamos cuando pensamos en Él y lo buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y sentimos su presencia, podemos hacer que al otro también se le paren los pelos. ¿Por qué creen ustedes que los testimonios son tan importantes? Lo que Dios ha hecho con nosotros. Pablo lo decía, la fe es por el oír. La fe no es una transmisión de conocimiento. La fe es una conexión profundamente humana y espiritual que surge entre uno y otro. De ahí que Jesús decía, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. En este domingo, 6º domingo después de Trinidad, el texto nos invita a reflexionar sobre la gran comisión. Y yo les pregunto, ¿cuál es tu evangelio? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Cuál es tu buena nueva que le cuentas a otros? Porque si le contamos un evangelio a otro es porque realmente queremos ayudar al otro, ¿cierto? No le contamos una buena nueva, una buena receta o una buena conversación a otro para que el otro quede igual. Queremos que el otro también salga de la oscuridad y vaya hacia la luz. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Cómo Dios y Jesús y la buena nueva está involucrada en tu propia buena nueva para contarles a otros? ¿De qué forma Dios se ha metido por las grietas de tu buena nueva para que otros también encuentren la paz de Él? Es la pregunta que me hice yo durante todo este tiempo mientras pensaba este texto. Yo sé cuál es mi buena nueva, yo sé cuál es, pero ¿qué tanto Dios se ha metido entre las rendijas de mi buena nueva para mezclarla con su buena nueva y así ayudar a otros a encontrar la luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta soledad? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.